Para este debate vamos a establecer, lo primero de todo, la métrica. La métrica de este debate va a ser en qué mundo las personas van a ser más libres y van a tener más libertad de decisión. En primer lugar, vamos a caracterizar dos cosas fundamentales en este debate. Primero de todo, las religiones. Entendemos que las religiones, desde el propio origen que tienen en la edad antigua, sirven como herramientas que les permiten a ciertas élites en la sociedad influir sobre las conductas de pensamiento y de actuación de las personas y hegemonizar unas jerarquías que les permitan conservar su posición. Partiendo de eso, entendemos también que las religiones influyen sobremanera sobre la percepción de la realidad de las personas y sobre ellas mismas. Y dos, es tan importante la métrica de este debate sobre la libertad porque, panel, muy importante, entendemos que el hombre no podemos concebir a la persona sin tres pilares fundamentales que son la propia libertad que me trae a mí a estar hoy de pie en este debate, aquí debatiendo. Dos, la propia propiedad privada que representa mi propia entidad física y el propio hecho de mi corporación en sí misma, y la propiedad y la libertad. Es decir, te he dicho la libertad, te he dicho la propiedad y te digo la vida. Es decir, estos son los tres fundamentos inviolables del hombre. Yo no puedo concebir a la persona sin esos tres fundamentos. Es por eso que porque la métrica va a funcionar tanto en la libertad. En primer lugar, panel, yo te voy a probar dos argumentos. Primero de todo, ¿por qué? Si apoyamos esta prohibición, porque si no se da esto, se está dando una violación de la capacidad de valoración objetiva de las personas, y aquí estaremos vulnerando este principio tan importante que nos permite concebir a la persona como persona, está influyendo en la libertad de estas. Y segundo, ¿por qué las minorías en nuestro mundo van a estar mejor? En primer lugar, vamos con el primer argumento. Entendemos que, como os he dicho, el hombre tiene la persona, tiene que ser, en estos derechos fundamentales la libertad es de muchísimo peso, en tanto en que no tiene que haber ningún agente externo que condicione la manera que yo tengo de percibir las cosas, porque no es yo como individuo y mis percepciones sensoriales cómo perciben los fenómenos que se me presentan, sino que es un agente externo que impone ciertas cosas sobre mí. Por lo tanto, en el punto en que yo estoy permitiendo que ciertas entidades religiosas están influyendo en mi vida privada, cosa que nos parece algo fuerte, pero lo importante es que influyen en mi vida privada, ya sea en el fuerte o en el flojo, tengo muchos incentivos para que estas personas estén condicionando la manera que yo tengo de entender el mundo, y es muy fácil que yo acabe por cambiar mis pensamientos. Es decir, que en el punto en que yo estoy dejando o permitiendo que un agente externo tenga una gran capacidad de influencia sobre mí mismo, estoy traicionando mis propios intereses que me forman a mí como hombre, en tanto en que es muy fácil que vaya a perder la verdadera libertad de decisión y de pensamiento sobre mí mismo, ya que no soy yo, sino que es lo que me impone el agente externo. ¿Voy? Cuando me parece un señor dándome un folleto por la calle de un partido político, ¿eso también viola mi capacidad de valoración de si es correcto o no las ideas de ese partido? No creo que sea relevante, porque aquí hablamos de religiones. Lo de los partidos políticos, es lo que tú vayas a votar, y aquí hablamos de las religiones. Un partido político no condiciona la manera en que tengas tú de entender el mundo, más allá de lo económico y muy pocas cosas más. No creo que valga la pena ese point. Sigo. Es decir, quiero que quede mejor explicado este punto, ¿vale? Es tan importante, panel, la propia concepción del individuo en base a estos tres fundamentos, y que se entienda que este agente externo me está privando de poder entender, entender la vida en mi propia libertad. Y dos, vamos con el segundo argumento. Entendemos que las minorías van a estar mucho mejor en nuestro mundo, y esto no se va a dar en oposición, en tanto en que cuando yo estoy permitiendo que se esté dando toda esta influencia sobre mí, en tanto que me vengan a mi casa a contarme no sé qué, cuando yo estoy permitiendo toda esta influencia sobre mí, es muy fácil, como ya os he explicado, que yo acabe por pensar otras cosas, o que acabe por afiliarme a estas entidades religiosas. Muy bien, ¿qué pasa con las minorías en nuestra sociedad? Que las minorías, en tanto en que se están viendo expuestas a esta influencia, es muy fácil que acaben por
Bueno, muy fácil. Es más probable que acaben por ser cómplices de esta ideología, que acaben por decir, vale, esto es lo cierto, porque este agente externo le están condicionando, dicen, fantástico, me apunto al Opus Dei o me apunto a la entidad religiosa que queráis. Y es muy fácil que entendamos que las religiones actuales están privando a las personas de muchas libertades y más a las minorías propiamente entendidas y las que más imperan dentro de que sean minorías en las democracias europeas. Es decir, te pongo el ejemplo de las personas homosexuales. Una persona homosexual es muy fácil, o sea, si esta persona homosexual está viendo cómo estas entidades religiosas están influyendo sobre mi capacidad de decisión, van a ver cómo es muy probable que esta persona acabe por pensar que esta entidad religiosa está abogando por mis derechos cuando en realidad me está privando de ciertas libertades. Y ya os he explicado, Panel, lo importante que es la propia concepción del hombre. En el punto en que al hombre no lo estoy entendiendo como una persona libre, como una persona que tiene vida y que su propiedad en sí mismo es inviolable, no estamos debatiendo sobre humanos y el debate deja de tener ningún tipo de sentido. Por lo tanto, creemos que si oposición nos viene por el tema económico no va a tener ningún sentido, en tanto en que sus esfuerzos van a caer en saco roto no nos importa el tema económico, nos importa que las personas puedan vivir sus vidas en la totalidad de condiciones que éstas impliquen y en la totalidad de condiciones que le implica el hecho de ser una persona en sí misma y de ser libre y los tres valores fundamentales que te he explicado. Por lo tanto, en este punto ya os hemos explicado por qué es muy fácil que este agente externo condicione mi libertad de decisión, imponiéndome algo. Me está poniendo una caja en la que yo voy a ver ciertas cosas y no está permitiendo que yo vea absolutamente todo el fenómeno en sí. Por lo tanto, no es una libertad de expresión, o sea, no es una libertad total. Si a mí me dices aquí hay 10 cosas, pero en realidad hay 5, o sea, hay 15, y yo solo voy a escoger entre esas 10 cosas, pero la libertad real es que yo pueda escoger entre esas 15. Y luego te explico por qué las minorías en nuestro mundo van a estar mejor, ya que no van a acabar traicionando sus intereses y abogando por entidades que vayan en contra de que preserven sus libertades y sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Panel, creo que este debate es sobre propaganda, no en religión en sí, que es lo que nos está intentando traer alta de gobierno, pero aún así vamos a ser comparativos y ganar ahí también. Creo que nos están intentando colar una métrica, bueno, una caracterización de la religión como la que ha tenido históricamente, es decir, se piensan que estamos aún en la época medieval, donde hay cruzadas y el impacto que tiene la iglesia, la fuerza y las ganas de meterse en la vida de las personas y reinar el mundo entero es súper alta, pero creo que eso es prácticamente mentira en el momento en el que estamos en un momento de invisibilización de la misma en cuanto a la globalización mundial, que ha sido súper relevante a efectos de que la percepción que se tiene de la Iglesia como tal y la fuerza que tiene la propia Iglesia en sí misma haya disminuido un montón en el status quo y por lo tanto tenemos que construir todo el debate a partir de ahí, no a partir de la percepción que se tenía de esta en la Edad Medieval. Entonces, para matizar esto, tenemos que entender que la religión en sí misma ha perdido influencia en el status quo debido pues, a todos los efectos de la globalización, de las nuevas democracias occidentales, de los nuevos valores morales de estas, etc. Además, como al haber perdido participación, las iglesias, en tanto que las personas pues ya no se dedican únicamente a la religión porque tienen muchísimas más cosas que hacer con su vida y tienen un montón de actividades, trabajo, etcétera, etcétera, que el espacio que se deja en la vida ahora mismo para la religión es menor, por lo tanto la participación es menor, la cantidad de dinero que tienen las iglesias es menor y la gran cantidad de participación que tienen es menor. Por lo tanto, el grado de impacto no es tan sumamente grande como nos quiere intentar vender alta de gobierno, que aún así solo estamos hablando de propaganda, que luego voy a explicar eso. Entonces también me parece relevante explicar cómo percibe la sociedad ahora mismo a esta iglesia, independientemente de cómo está ella en el interior. Y creo que la sociedad en general, como ya he explicado, en comparativa con la historia de la percepción de la religión, está mucho más desvinculada que antes. Es decir, creo que se ha generado un cierto rechazo histórico a las actuaciones de la iglesia en general, en tanto a que, mira, yo creo que la iglesia pues ha hecho un montón de cosas malas y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues como ya he explicado, con esta globalización y valores democráticos, las percepciones que yo tengo en el status quo sobre la religión en realidad son bastante pocas, pero si me preguntan sobre la creencia de un Dios, yo voy a decir, bueno, no me parece mal ni nada, pero considero que las actuaciones de la Iglesia en el pasado pues quizás no han sido las mejores. Entonces nosotros vamos a explicar cómo nuestra medida de propaganda en el status quo actual que ya he caracterizado, lo que va a implicar es que necesariamente esta propaganda por parte de la Iglesia
Iglesia venga ligada a una necesidad de adaptarse a este contexto. Es decir, la Iglesia va pues a intentar adaptarse a estos nuevos valores democráticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, probablemente la libertad de expresión, la libertad de tal, todos estos derechos vayan a ser más respetados por la Iglesia, en tanto que saben y pueden percibir que tienen un peso más grande en las democracias actuales que la propia religión y por lo tanto tienen esta necesidad adaptativa. Además, pues también va a adaptarse a su posición en status quo de como menor importancia y por lo tanto va a ser consecuente con eso, no va a intentar hacer una propaganda a nivel masivo como si tuviese todo el poder porque no es así. Y también, vale, la tercera caracterización que me parece importante es que en status quo, o sea, creo que la finalidad última de la religión en sí, independientemente de la Iglesia, es la de darle al individuo como un espacio seguro en el que pues poder recrearse dentro de su fe, creer en un ente que haya creado las cosas. Es decir, básicamente la religión se trata en esencia de un mecanismo para contestar todas aquellas preguntas que la ciencia no puede contestar, lo cual pues sirve para que las personas con la fe, que es lo que necesitan para creer en ello, tengan como una seguridad respecto al funcionamiento del mundo que le haga sentirse en un entorno más seguro y como que se sientan mejor dentro de esta percepción de las cosas. Creo que en el pasado la Iglesia deslegitimó esta esencial como función de la religión en sí, pero creo que con la pérdida de influencia de la Iglesia, creo que en status quo se recupera esa esencia de la religión, en tanto que la Iglesia, al no tener tanta fuerza, probablemente yo creo que en status quo, si vais a decir que ha aumentado el número de ateos, y eso es cierto, pero creo que eso es un poco relevante para el debate, porque estamos hablando de personas susceptibles de adherirse a esta religión. Por lo tanto, tenemos que entender que todas estas personas probablemente en el momento en el que a mí se me plantea como una doctrina que me explica cuáles son las respuestas a todas aquellas preguntas que yo no puedo responder y los beneficios de entender ellas, ahora os voy a explicar, probablemente a mí me vaya a generar beneficios a nivel personal y los impactos a nivel global tampoco van a ser tan grandes vale, o sea, voy a explicar cuáles son los beneficios de adherirse a una religión y a una creencia de este estilo. Creo que, como ya he explicado, me da respuestas sobre cómo funciona el mundo, lo cual me puede hacer sentir a mí bien. Además, como si en el momento en el que se me explica que hay una deidad que lo ha creado todo y que está ahí como... es la explicación detrás de las cosas, probablemente me haga sentir como acompañado, entendido, escuchado en mis momentos de soledad y, por lo tanto, probablemente me vaya a incentivar a como pasar página frente a las situaciones difíciles. Sí creo que como lo que pasa en mi vida tiene un sentido y tal, como metahumano, probablemente pueda relativizar mis problemas en tanto a que soy parte de un conjunto y tal. Creo que ese sentimiento de pertenencia a esa religión pues probablemente me pueda ayudar en mi día a día como individuo de puertas para adentro, no hace falta una exteriorización. Entonces creo que si hay gente además dentro de nuestra política que me está contando los beneficios y yo voy a las Ramblas de Barcelona y veo unas personas que me ofrecen folletos de únete a la religión que es súper chula, probablemente vaya a ver a esas personas entusiasmadas con este movimiento diciendo, mira tal, o sea, me gusta tanto esta religión que estoy dispuesto a estar aquí haciendo propaganda y tal, probablemente yo vaya a pensar, mira, es que realmente tiene sentido, o sea, hay más gente que está así, voy a sentirme acompañado y luego voy a reafirmarme dentro de mi propia religión que ya he caracterizado como positivo. Además, tenemos que entender que dentro de esta propaganda existen dos tipos de personas, es decir, si yo voy por las Ramblas y me ofrecen un folleto, o me interesa o no me interesa, es decir, los perjuicios que me pueden plantear desde el gobierno de que esto va a molestar a las personas son falsos en el momento en el que, si a mí no me interesa esta religión, yo no voy a actuar en consecuencia y probablemente lo vaya a ignorar, punto abajo. Vale, si la religión tiene unos ideales de base tan atrasados como tú me acabas de caracterizar, ¿por qué entonces iba a cambiar para adaptarse a unos ideales modernos? Pero que ya te he explicado cómo probablemente tengo una necesidad de adaptarse en cuanto a que ha pasado a segundo plano y los valores democráticos son más importantes, pero ya he explicado cómo no es que esté pillando una cosa atrasada, sino que está recuperando la esencia de la religión en sí. No ha habido una evolución ni modificación de esta, simplemente la Iglesia ha como priorizado sus objetivos en el pasado frente a los de la religión en sí, pero creemos como eso ya se ha relativizado, pero probablemente podamos conseguir los beneficios de la religión en esencia que ya he caracterizado. Por lo tanto, tenemos que entender que para nosotros, desde alta de oposición, la métrica no es la que están intentando colarnos desde alta de gobierno, sino tenemos que entender que hay gente que aún cree en Dios, que con esta invisibilización se pueden como ver perjudicados, en tanto que quizás se sienten menos acompañados, hay menos sentimiento de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que la métrica en realidad es dónde están mejor la Iglesia y las personas que creen en esta religión sin hacer ningún daño a nadie y sobre todo como dónde están mejor también las personas que no creen en esto. Y ha explicado como estas medidas
propagandísticas, no son imposiciones por parte de la Iglesia de esto es la verdad, sino estamos explicando cómo, hola, yo soy un pastor que vengo de la Iglesia y os estoy explicando cómo esta es mi verdad, cómo a mí me resulta beneficiosa y os invito a participar en ella, porque os puede ser muy beneficiosa a título personal. Por tanto, solo es una propaganda, no es una imposición y por tanto creemos que el perjuicio que esto nos puede generar es nulo. Gracias y yo se lo debo poner. Bueno, en primer lugar quería hacer unas aclaraciones que creo que son fundamentales en nuestro contexto, ya sea enfocados en la religión o un poco en la sociedad y la interreligión. Entonces, a ver, la religión en tal sí que es una herramienta de control ideológico en el momento en que se establecen unos mandamientos y principios de cómo se debe comportar un buen creyente, ya sea desde la religión cristiana, como de la musulmana, como de la budista. Siempre hay unos mandamientos en todas que dicen qué está bien y qué está mal. Entonces, en el momento en que yo establezco lo que está bien y lo que está mal a raíz de una religión, indirectamente les estoy diciendo a esos creyentes cómo se deben de comportar. Y aparte consideramos que a día de hoy hay bastante información sobre las religiones en sí y que no exclusivamente hay una religión, sino que hay bastantes y de diferentes opiniones. Entonces, empezando así a modo de refutación, creo que la oposición tiene un poco de opinión sesgada sobre la contextualización que me ha hecho, porque me han dicho que la influencia de la Iglesia ha disminuido un montón y creo que realmente esto no es verdad, que ellos a lo mejor se junten con gente que tienden a X ideas religiosas no implica que deje de haber gente de ideología religiosa, porque, por ejemplo, Italia es un país muy religioso y se puede ver yendo a ese país y ver la influencia que tiene la Iglesia en ese país. Que en España sea una realidad no implica que en otros países europeos no haya esa influencia religiosa, pero incluso en España hay incluso movimientos dentro de la Iglesia, rollo el Opus Dei, o los jesuitas, o variantes de la Iglesia Católica que también tienen bastante influencia y que a día de hoy sigue perdurando en nuestra sociedad e incluso juventud. Entonces, aparte, decir que realmente la Iglesia como tal es la empresa que más ha perdurado durante toda la historia. Entonces, en el momento en que es como tal, dices, ostras, pues a lo mejor sí que tiene bastante influencia sobre la ciudadanía en sí. Y aparte, hablando de democracia europea, que es lo que establece la misma moción, creo que aquí es relevante el establecer la relevancia de los principios y de las libertades inherentes al ser humano, como la libertad de religión, la libertad ideológica, pero porque lo recogen la Carta de Derechos Humanos, los tratados de la Unión Europea, y en el momento que se recogen en estas normativas tan fundamentales para que el ser humano en sí se sienta realizado y se sienta con una total libertad de poder elegir lo que él considera mejor, se considera que esto pues se asume como relevante. Después, hablan que la finalidad en última en sí es como darle un espacio seguro. Sí, pero a la vez es como que se le condiciona, entonces es como, vale, obviamente se le da un espacio seguro y también lo que pasa es que se le quiere dar como explicaciones a lo que realmente ocurre en el mundo, pero es que no es exclusivo. El ser humano en sí puede elegir una religión u otra. En el momento en que tú le dices, pero es que en el momento en que tú le dices, vale, pues vas a ser influenciado por esta religión, pero porque una persona cuando más inputs recibe de una religión es cómo va a ser realmente más influenciado. Si yo como individuo no recibo ni propaganda ni charlas, pues no voy a ser influenciado de ninguna manera y yo voy a tener mayor libertad para elegir qué considero mejor para mí, qué considero menor. Lo que no me interesa, pero en el momento en que yo recibo charlas obligatorias por parte del colegio, pues quieras que no, ya me están conduciendo a pensar de una manera determinada, porque el ser humano es influenciable y es influenciable con todo lo que le educan. Entonces, en el momento en que me educan de una determinada manera, yo tengo más probabilidades de pensar de esa manera. Y después que
claro, establece la verdad de la ciencia. Pues a ver, yo creo que con un folleto de propaganda o con una charla, pues creo que no voy a llegar a esa verdad absoluta y tampoco tengo por qué creerme todo eso. Pero bueno, aparte creo que nosotros damos relevancia a algunas minorías, porque, claro, es cierto que ahora hay unos valores en la sociedad establecidos que pueden chocar con los valores antiguos de la Iglesia Católica. Entonces, en el momento en que una persona que no tiene esos valores de la Iglesia empieza a recibir folletos, empieza a tener charlas, pues ve que esas ideas incluso van en contra de lo que esa persona es y siente, es como, ostras, pues esa persona a lo mejor se va a sentir frustrada, se va a sentir mal en el momento en que ve que hay establecido una norma y él no cumple con esa norma. Porque, por ejemplo, la mayoría de iglesias están en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, en el momento en que un niño homosexual solo recibe charlas en los colegios de, oye, pues el objetivo es que te cases, que tengas hijos, es un pecado el mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Entonces, en el momento en que le establecen charlas a esa persona exclusivamente de cómo debe ser esa relación sexual, esa persona, al ver que no rige esos patrones, se va a sentir confundido y va a tener una crisis de identidad que va a generar una frustración. Entonces, desde el mundo del gobierno no se tiene en cuenta a estas minorías, que creo que son bastantes, porque son minorías ya sea por una orientación sexual diferente a la establecida por las religiones o por una identidad que no se considera como la correcta por parte de la religión. Porque quiero recordar que los ideales de la religión no son adecuados referente a la realidad actual, porque a día de hoy hay muchas realidades y muchas identidades distintas, las cuales la religión en ningún momento las recoge y que principalmente rechaza. Entonces, creo que es más relevante nuestra métrica que reside en la libertad ideológica, porque de eso se trata un poco la religión. De tú como individuo decir, yo me siento más identificado con esta religión o con la otra. Y en vuestro mundo no tengo esa libertad ideológica de poder decidir con qué me siento identificado y encima me puedo llegar a sentir frustrado si no soy como tal. Voy a empezar explicando por qué la métrica que nos ha traído Alta de Gobierno no es la métrica que debería ser en el debate, en tanto cuanto es simétrica, ya que la libertad que tienen las personas en cuanto a la libertad que tienen para informarse y la libertad que tienen para escoger a qué orden religiosa van a estar es completamente simétrica en ambos lados de la casa. Entonces, defender porque la métrica por la que debería regirse el debate es el bienestar de la gente, tanto dentro como fuera de las comunidades religiosas, como bien ha explicado Martiño, ya que además tiene un mayor impacto porque afecta a un mayor número de personas. Entonces, dejando esto claro, aún así les vamos a comprar que la libertad es un valor positivo en tanto a que mejora el bienestar de las personas, pero es que vamos a demostrar por qué está mejor en nuestro lado de la casa. ¿Cómo va a suceder eso? Vale, en el momento en el que yo como iglesia lo que me interesa es ganar creyentes, y estoy en una caracterización, como os hemos explicado, en la que no estoy en la época medieval. La iglesia no lo controla todo, la iglesia no me dice lo que tengo que hacer y pensar, sino que la gente es libre y ya se rige por unos valores democráticos que evidentemente no va a rechazar. Yo como iglesia lo que tengo que hacer es adaptarme a esos valores. Por tanto, seguramente la libertad dentro de las órdenes religiosas va a mejorar, porque es lógico pensar que los valores sociales positivos que se han creado en la sociedad no van a ser rechazados para yo poder formar parte de la iglesia. Y por tanto, la propaganda lo que va a hacer es va a explicar cómo las instituciones religiosas van a adaptarse a esos valores. Entonces, por eso ahí la libertad va a mejorar. Entonces, mejoramos la imagen de la iglesia, porque esto es importante, porque beneficia a la sociedad. ¿Cómo lo hace? La iglesia va a tener estos incentivos que he explicado para acercarse a los valores positivos que existen en el status quo. Por tanto, ¿cuál va a ser la mejor publicidad de la iglesia? Una mejora. Mi política, tanto blanda como dura, va a ser el explicarte por qué yo voy a hacer una reparación de los daños y perjuicios que he hecho en nombre de la Iglesia a lo largo de los años. Voy a explicarte por qué voy a respetar los valores democráticos que se valoran en mi mundo, porque si no, evidentemente voy a generar un rechazo. Y por tanto, te voy a explicar por qué se va a dar una reforma de la Iglesia que necesariamente va a beneficiar a la sociedad.
con los puntos que te voy a traer. Además, después lo que va a pasar es que la religión va a llegar a más gente. Va a llegar a más gente en tanto que publicidad. Ya hemos explicado que la propaganda en ningún momento es un método de manipulación, en el sentido de que no te está forzando a decidir nada, te estoy presentando tus opciones, igual que cuando vienen los partidos políticos y me explican cada uno cuáles son sus ideas y después yo decido si votarlos o no, o me la pelan las elecciones y voto en blanco. O sea, en ningún momento eso me va a coartar en mi poder de decidir si yo quiero estar o no. Mi libertad no se ve coartada en ningún momento, yo simplemente estoy recibiendo información, que además es un derecho que tengo en todas las democracias europeas. Entonces, yo llego a más gente. Por tanto, en tanto a que la propaganda llega a más gente, es lógico entender que cuanta más gente llegue, pues quizás seguramente aumentará el número de creyentes. Por tanto, va a aumentar esta sensación de comunidad que Martín explicaba por qué es súper relevante, porque además de generar un beneficio personal, en tanto que quizá yo sentía una intranquilidad y frustración, y ahora con las respuestas que me está dando la Iglesia, quizá yo pueda sentir una menor carga en cuanto a mi conciencia, porque yo estoy tranquila, ahora me han dado ciertas respuestas que me tranquilizan, puedo, pues yo qué sé, ir a misa y rezarle al Señor, etcétera, etcétera, y eso me puede dar un confort, pero es que además aumenta la sensación de empatía, porque la empatía de la gente, porque yo formo parte de una comunidad con gente con la que quizá no comparto ningún otro rasgo, pero somos todos, formamos parte todos de la misma parroquia. Por tanto, conozco a esta gente, empatizo con sus problemas, etcétera, mejora la empatía, mejora el confort de las personas, porque como que están en esta comunidad y ya no se sienten solos, tienen algo a lo que aferrarse, tienen a gente que los apoya, y eso es evidentemente positivo en el momento en el que te estoy demostrando cómo el bienestar de la gente va a mejorar, y esta es la métrica del debate. E incluso quizá mejoran las ayudas económicas que la Iglesia da a los pobres, porque como en el momento en el que tengo a más gente, pues quizá a más gente que forma parte de la comunidad de la Iglesia, más gente se va a ver beneficiada por los beneficios que la Iglesia como comunidad pueda darme. Vale, y ahora para mitigar lo que han traído desde alta deposición. Nos han hablado, mitigamos completamente la capacidad de influencia que le daban a la Iglesia, no estamos en la Edad Media, ya hemos explicado con la caracterización de Martiño por qué la propaganda no me va a hacer a mí una coartación, pero es que además, abogamos por la libertad de conocimiento que tiene la gente, pero y hemos explicado por qué la capacidad de influencia o manipulación de la Iglesia es muchísimo menor de lo que nos querían vender. Después vamos a explicar por qué las minorías mejoran en nuestra bancada. Vale, primero, ahora hay minorías religiosas en tanto que la religión ha perdido mucho valor en la sociedad, y por tanto hay gente que quizá no se ve... No se siente cómoda en expresar sus valores e ideas religiosas, porque ahora es una cosa rechazada. En el momento en el que yo la normalizo, en el momento en el que yo estoy de acuerdo con recibir toda esta propaganda, y además tengo más conocimiento que me ha dado la propaganda, porque me han explicado cómo funcionan las iglesias, estas comunidades religiosas que antes no entendíamos, ahora están más entendidas, y además, al tener un mayor contacto en la sociedad y estar más normalizadas, reciben un menor rechazo. Pero es que además la Iglesia tiene incentivos de apoyar e incluir los valores defendidos en el status quo y los valores defendidos ahora, porque si no van a recibir un rechazo, y esto es perjudicial para ellas. Por tanto, ¿qué pasa? Que se va a dar una reparación. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, no me estoy inventando nada. El Papa ha salido a condenar a todos los pederastas que ha habido, y muchos están siendo procesadas. El Papa del Vaticano ha salido a pedir perdón a la comunidad LGTBI y cómo la Iglesia tendría que repararlos, y cómo ahora no se considera para nada un pecado. Es evidente entender que los valores de la Iglesia han ido cambiando a lo largo de los años. Lógico pensar que van a seguir haciéndolo, que van a adaptarse a la sociedad real, y por tanto van a haber una mayor compatibilidad con los valores defendidos de la Iglesia y los valores defendidos en las democracias europeas, que en ningún momento van a sufrir un perjuicio. Y además, esto se ve en tanto aquí está llenísimo de gente que es creyente, y es completamente compatible defender el ser creyente con defender los valores democráticos. Está lleno de gente que en semana, va a la Iglesia en Navidad, y la Semana Santa, en lugar de hacer como los ritos que se hacen hacer cada día, se va de vacaciones. En ningún momento está lleno de gente que es creyente y sale a la discoteca. Es totalmente compatibilizable los valores democráticos, la defensa, la libertad de expresión, etcétera, con los valores que me da ser creyente, y en ningún momento me generan un perjuicio. Hemos explicado por qué la propaganda lo que más va a incentivar es que la Iglesia tenga una reforma que va a beneficiar a la sociedad, en tanto que va a ser muchísimo más inclusiva con todos los valores que defienden las democracias europeas. ¿Y por qué no va a haber ningún perjuicio? Porque la propaganda en ningún momento es un método de extorsión de únete a mi iglesia o te aniquilo. No, yo te estoy dando las opciones y ya está. Igual que hace Vox o el PSOE o lo que sea. Yo te explico lo que hago. Tú después verás si te quieres unir a mí o no. Y ya está.
En primer lugar, muchas gracias a mi compañera Lucía por debatir conmigo y ayudarme tantísimo haciendo estos debates. En segundo lugar, muchas gracias a mi club, CDC, por haber organizado este torneo muy chulo, la verdad. Y bueno, en tercer lugar, felicidades a todos los que estáis aquí, espero que os vaya a todos muy bien. Y con esto empiezo mi intervención. Bueno, creo que... ¿Se me escucha? Sí. Intervención en 3, 2, 1. Vale, vamos a explicar por qué la prohibición del proselitismo beneficia tanto a las personas religiosas como a las personas no religiosas. Pero en primer lugar vamos a explicar un poquito el marco del debate. Vale, desde alta de gobierno se nos ha dicho que el marco del debate es que en qué mundo las personas tienen más libertad, y nosotros la verdad lo compramos porque consideramos que esta libertad sería beneficiosa para la población general y por lo tanto, pues como democracia europea nos interesa. Vale, desde alta de OPO nos han dicho que el marco del debate es en qué mundo las personas, primero ha dicho su primer orador, las personas religiosas están mejor, su segundo oradora ha dicho las personas religiosas y no religiosas están mejor, no lo acabo de entender, pero bueno, el caso es que en nuestro mundo están mejor ambos grupos de personas. Vale, con esto empiezo a exponer mis argumentos. ¿Por qué el hecho de que se prohíba o no se realice el proselitismo es mejor para las personas religiosas? Vale, yo en el momento en el que formo parte de un grupo, en este caso una religión, que es un grupo que caracterizamos pues que tiene ganas de captar gente porque la iglesia se mantiene viva en parte por la gente que la forma, si no, pues no existiría este grupo, no existiría esta iglesia. Me interesa mucho tener buena imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es lo primero que ven las otras personas de mí. En el momento en el que doy una imagen negativa, una imagen pues que no se me percibe por la sociedad como algo divertido, accesible, etcétera, no me va a ser nada favorable para unir a personas a mi grupo. Vale, ¿y por qué en el momento en el que estoy haciendo proselitismo estoy dando una mala imagen? Pues porque creo que todos hemos vivido la situación de estar pasando por la calle y que de repente se te acerquen 4 flipados con unos panfletos que te los das, los miras así, a lo mejor ni los miras y a continuación los tiras. ¿Por qué se da esto? Porque yo en el momento en el que tengo que utilizar estas medidas tan desesperadas, entre comillas, de salir a la calle, poner a gente horas y horas y horas a dar panfletos, que ¿cuánta gente del total que lo recibe va a leer esos panfletos? Lo que estoy dando, lo que se percibe desde fuera, es una sensación de carencia. Porque yo desde fuera veo, joder, es que este grupo está desesperado, es que no tienen otra manera de captar gente, es un grupo desesperado, tienen unas carencias, yo no quiero pertenecer a un grupo así. Y me podrán decir, esto es simétrico con el impacto que me ha traído alta de OPO, porque me han dicho que no, pero es que vas a transmitir esa motivación. Pues no, no es simétrico, porque es que además esta sensación de carencia se suma a mi segundo argumento en este sentido, que es que este método de por sí no es efectivo. No es efectivo, en primer lugar, por la sensación de carencia que ya he explicado y que hace que la gente se sienta reacia a participar en la iglesia por la mala imagen. Y además es efectivo porque estamos haciendo una cosa que se llama pesca de arrastre. Es decir, yo echo la red, hablo con las máximas personas posibles y este grupo, al ser un grupo tan heterogéneo, un grupo tan diverso, no está compuesto de personas que potencialmente podrían estar interesadas en lo que tengo que decirles. ¿Y por qué me interesa esto? Pues porque es evidente que en el momento en el que tengo que poner a personas de mi ideología, perdón, de mi religión en la calle, a repartir panfletos, a dar clases, a lo que sea, estoy gastando una serie de recursos que podría emplear en otras cosas. Y aunque no solo fuera por esa serie de recursos, creo que el hecho de yo como institución religiosa irme a buscar, bueno, no buscar creyentes, pero como a proponer mi ideología a sitios en los que las personas de por sí puedan estar más interesadas, como pueden ser ambiente, pues yo qué sé, charlas informales en la universidad que no sean de asistencia obligatoria, como sería en este caso proselitismo, me estoy refiriendo a algo mucho más informal y que serían actos en la propia iglesia en sí. Ambientes de gente pues, que tenga ahí un cierto interés culto, etcétera, es mucho más eficiente porque seguramente estas personas, por proporción, vaya a haber más personas que se unan a mi causa y además a mí como iglesia me interesa crear un colectivo de gente motivada, de gente que esté contenta, de gente que quiera pues trabajar en mi causa y por lo tanto en el momento en el que tengo un colectivo mucho más específico de personas a las que me refiero para buscar estos creyentes, pues es más posible que esta gente tenga estas características positivas. Vale, entonces me van a decir, vale, nos estás diciendo que el proselitismo es una mierda, entonces ¿cómo captamos creyentes desde el sector religioso? Pues desde baja de GOP nos gustaría definir la cultura como uno de los medios más
fáciles para influenciar a la población. ¿Por qué es esto? Porque la cultura son todas aquellas series, películas, libros, canciones que reproducimos en nuestras casas. Son las cosas que vemos o no durante, o sea, que vemos durante nuestro tiempo libre o fuera de este. Es decir, es el ente con el que estamos en constante contacto. ¿Y por qué es mejor una transmisión religiosa cultural mediante la cultura que una transmisión directa que se daría en el proselitismo de únete a mi iglesia? Porque yo en el momento en el que quiero integrar algo en la cultura, que puede ser una serie, un libro, una película, no puedo poner un personaje diciendo, uníos a mi iglesia, sed cristianos. No, tengo que hacerlo de forma razonable. ¿Por qué? Porque si no, seguramente la gente diga, esto es una mierda, no me aporta nada, y quiero mantener el interés para que se consuma esta propia cultura. Vale, entonces, en el momento en el que tengo que hacer esto de forma razonable, es decir, darle unos motivos a ese personaje o a esa canción, porque es así, hacerlo pues que sea una cosa engaging, ¿no? Que a la gente le guste. Estoy poniendo una sintetización de mis ideas que va a favorecer su distribución y además estoy poniendo una intencionalidad detrás. Es decir, es mucho más fácil que yo, aunque no sea una persona creyente, me caracterice con un personaje que es creyente, no porque me esté todo el tiempo diciendo que es creyente, sino porque esta religión sería una parte de sí mismo, un medio y no un fin. Esto sería más parecido a cómo se usaría la religión en la vida real, por lo tanto me interesa bastante. Vale, entonces vamos a explicar por qué nuestra proposición sería mejor para la población. Vale, en primer lugar, en el momento en el que no se me está imponiendo una ideología, tengo mayor posibilidad de escoger. ¿Por qué? Porque cuando se nos está imponiendo algo, como puede ser por charlas en los colegios, etcétera, etcétera, se nos crea una sensación de rechazo. Creo que a todos os ha pasado que en el momento en el que nos prohíben hacer algo, es justo cuando más queremos hacerlo, y viceversa. En el momento en el que se me está imponiendo una religión, yo directamente es que la voy a rechazar, porque no es algo que yo esté escogiendo libremente. En cambio, cuando se me está presentando como un abanico de múltiples opciones en el que en ningún momento se me viene a mi colegio a imponerme cosas, es mucho más probable que yo demuestre interés, de nuevo, persona, previamente, con esos intereses, se mueve hacia algo que le interesa, creando una comunidad mejor dentro de lo que sería la religión, y es mucho más probable entonces que pues tenga un mayor abanico pues, de opciones y beneficiaría a la sociedad, en tanto que hemos establecido que la libertad es un valor muy importante en el que definimos esta métrica del debate de que más opciones significan más libertad y por lo tanto en nuestro mundo estas opciones que no se presentan como una imposición son muchísimo más interesantes. Vale, me gustaría comenzar primero de todo haciendo un pequeño apunte que será importante más adelante, que es el hecho de que una religión, ante todo, es un tipo de ideología, ¿vale? A continuación quiero empezar con una caracterización importante que no se ha hecho desde altas en ningún momento de forma clara y directa, que es cómo son las democracias europeas. Considero que esto es importante para este debate por motivos obvios, porque la moción va de eso. Entonces, las democracias europeas son sociedades avanzadas, que pueden ser religiosas o no, no son homogéneas en ese sentido, porque depende del país. Además, son sociedades en las que existe libertad, y los europeos creen en una serie de valores fundamentales que salen en la Carta Europea de los Derechos Humanos. Tenemos valores fundamentales y derechos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, etcétera. ¿Cuál es el status quo de esta moción? El status quo es que estas clases de libertades ya se dan en nuestra sociedad. No estamos hablando de una sociedad en la que no existan libertades de ningún tipo. Entonces, ¿qué vamos a probar nosotros? Vamos a probar que prohibir el proselitismo religioso haría que las personas religiosas se sientan que su libertad de expresión está siendo violada de forma tajante. ¿Por qué las personas religiosas van a ver su libertad de expresión completamente violada? Recordemos un poco qué es lo que piensan estas personas en la mayoría de religiones, especialmente las que nos interesan en el contexto de Europa. Hay una idea subyacente de que hay que mostrar la salvación al resto de personas, porque si no crees en Dios vas a ir al infierno o vas a tener una serie de perjuicios. Esto hace que quieran salvar por buena voluntad a las personas que no creen en su religión.
tienen un incentivo muy fuerte, que es su fe y su deseo de ayudar al resto de personas. Entonces, si tú les prohíbes hacer propaganda, si les prohíbes expresar sus pensamientos libremente, van a sentir que estás atentando contra su libertad de expresión, porque lo que desean es poder expresar al resto las ventajas de creer en su religión, poder expresar al resto por qué creen en Dios y por qué consideran que eso es beneficioso para los demás. Por lo tanto, si les prohíbes hacer esta clase de expresiones, lo que consigues es básicamente violar su libertad de expresión. Entonces, ahora nosotros vamos a traer dos argumentos principales. Un argumento de análisis que choca directamente con el caso de baja de gobierno y por otra parte un argumento de los deberes del Estado. En cuanto al argumento de análisis, nosotros nos vamos a centrar en precisamente cuál es el efecto en la sociedad y en qué mundo las personas, tanto religiosas como no religiosas, se ven más afectadas de forma negativa o positiva. En el mundo de oposición, en el mundo de gobierno, en el que se prohíbe el proselitismo religioso, las personas religiosas se van a sentir censuradas, discriminadas, van a sentir resentimiento, porque están atentando contra su libertad de expresión, como acabamos de explicar hace un momento. Y aquí entra lo que decía antes, de que las religiones son una ideología. Al contrario de lo que decía Alta de Gobierno, que descartó el POI de mi compañero Aldán como si no fuera nada. Los partidos políticos también son una ideología. Entonces, ¿por qué un partido político puede hacer propaganda y una religión no puede hacer propaganda? Ambas son ideologías y ambas tienen influencia en tu forma de ver el mundo. No, la ideología política no influye solo en la economía, porque también existe el apartado social en política. Entonces, no es lo mismo una persona de extrema derecha que se piensa que las personas LGTB no tienen derechos que una persona de izquierdas que lucha por los derechos de las personas LGTB. Entonces, si permites que los partidos políticos hagan su propaganda, tienes que permitir también que las religiones hagan su propaganda, porque son ideologías, no puedes censurar unas ideologías, la propaganda de unas ideologías sí y la de otras no, simplemente en base a las características de esas ideologías. Después, el efecto en las personas que no son religiosas, para empezar, es un impacto bajo, porque no van a sentir su identidad violada si prohíbes la propaganda religiosa. Y por otra parte, habrá personas no religiosas a las que le parezca bien y habrá personas religiosas, no religiosas a las que le parezca mal. A las que les parece bien, el impacto es marginal en sus vidas. A las que les parece mal, les va a parecer mal porque la sociedad europea valora la libertad de expresión. Como ya explicamos, está recogida en la Carta Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, les va a parecer mal, aunque no crean en esas religiones, que estés atentando contra la libertad de expresión de la gente. Después, para continuar nuestro argumento de deberes del Estado. En el mundo de gobierno, ¿quién va a hacer la prohibición? O bien lo hacen los gobiernos de los estados, algo que es poco probable. ¿Por qué? Porque hay países muy religiosos. De nuevo, estamos hablando de democracias europeas. Son heterogéneas. Tienes países como Polonia, que son súper religiosos, y tienes países como España, que son... no me sale la palabra, pero se me entiende. Incluso si lo hacen en los estados, el Estado tiene el deber de defender la libertad de expresión, no de prohibirla. Entonces va a haber personas que lo vean como un atentado a la libertad de expresión, no solo personas religiosas, sino que, como ya mencionamos, las personas no religiosas que valoran la libertad de expresión también lo pueden llegar a ver así. Por lo tanto, es negativo para la imagen del Estado y aumenta la desconfianza. ¿Cuál es la otra opción? Que la Unión Europea sea la que lleve a cabo la prohibición. Pero la Unión Europea nunca regula sobre estos temas. La sociedad lo va a ver como un atentado contra la soberanía nacional. Va a ver que la Unión Europea se está intentando meter en cómo lleva cada Estado su propio país. Por lo tanto, porque la Unión Europea no tiene competencias cedidas en este ámbito. Entonces, ni la Unión Europea va a prohibirlo porque no tiene las competencias y no es factible, nunca regula sobre estos temas, ni es probable que los gobiernos de los estados vayan a prohibirlo porque hay países muy religiosos y porque estamos hablando de democracias europeas que son súper heterogéneas. No hay una homogeneidad. Si todas fueran de un mismo tipo, pues bueno, pero no es el caso. Y por último, un pequeño comentario. Mencionaron desde las altas el tema de las charlas religiosas, pero es que las charlas religiosas en las escuelas no se dan en colegios públicos. Entonces,
solamente se van a dar en colegios privados religiosos a los que tú vas si quieres y metes a tus hijos si quieres, pero en un colegio público no vas a encontrarte con una imposición de charlas religiosas. Muchas gracias por todo. Muy buenas, vengo en calidad de relativo de gobierno y voy a empezar por refutar a la oposición, empezando por la baja y luego intentar diferenciarnos de la alta. En primer lugar, baja de la oposición nos trae un caso básicamente de vulneración de los derechos de las personas creyentes y de su libertad de expresión. A mí me interesaría saber, desde baja de gobierno, en qué momento empieza la libertad de expresión de las personas creyentes y dónde acaba y empieza a vulnerar la libertad de las personas no creyentes o que no le interesa la religión de no recibir propaganda constante y de no estar intentando ser adoctrinadas. ¿Esto por qué? Porque no podemos concebir la propaganda religiosa en el mismo marco que la propaganda política, aparte de que la propaganda política no entra en este debate, y si quieres quedamos otro día y lo debatimos, si es buena o mala la propaganda política. Lo que intento expresar es que la religión es una ideología que desde tiempos en antiguo ha vulnerado derechos de personas y aunque ahora se tenga que adaptar a nuevos tiempos, status quo, etc., no estamos en el mismo marco, no es el mismo tipo de ideología, no se trata de temas económicos, se trata simplemente de valores, de cómo se debe vivir y entendemos que eso no debe ser llevado, impuesto sobre la gente y llevado tanto por la línea dura como por la línea blanda y que vulnera los derechos de las otras personas a no estar siendo constantemente recibiendo este tipo de propaganda. Aparte de esto, sobre el punto de los deberes del Estado y si esta medida la implementaría o no el Estado, la implementaría o no la Unión Europea, es que no estamos hablando de logística, no estamos hablando de si entra dentro de su carta de leyes este tipo de competencias, estamos hablando de si es buena o mala la propaganda política, si la apoyamos o no. Bueno, aparte de todo esto, sobre la alta de la oposición. Vale, entendemos el punto de que las religiones no tienen la misma influencia y eso podemos llegar a comprarlo. Ok, pero el problema es que si en el segundo turno de vuestra intervención me intentáis explicar que la religión, a base de aplicar vuestras medidas adaptadas, va a empezar a ganar muchos más creyentes, ¿en qué momento la religión vuelve a tener la influencia que intentamos comprar los que ya no tiene? Quiero decir, si la religión ahora mismo tiene 4 creyentes y a base de aplicar las medidas propagandísticas va a ganar muchísimos, va a volver a tener la influencia que decimos que es tan negativa y tan opresiva. Y si no la gana, también me pregunto, ¿cómo es posible que vaya a dar becas, aportar dinero a los pobres, etc., que nos intentan explicar? O una cosa o la otra. Aparte de esto, bien, desde la oposición, la alta de la oposición, nos explican cómo la propaganda religiosa es algo de que tú lo tomas o lo dejas dependiendo de si te interesa o no. Desde nuestro caso, intento explicar por qué la propaganda religiosa de esta forma es un poco ineficaz en el sentido de que busca captar una cantidad de gente que a lo mejor puede no estar interesada en estos valores o estas ideologías, puede no estar interesada, entonces creemos que esta forma de intrometerse en la vida de las personas, aparte de vulnerar sus derechos de privacidad, etc., es una forma ineficaz de gastar recursos, ya que funciona, como dijo mi compañera, como la pesca de arrastre, en el que metes todo para el saco y lo que se queda, queda y lo que no, no, pero sin prestar atención a los intereses de las personas. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos que la religión, si quiere captar creyentes, que entendemos que es interesante para ella en el sentido de no desaparecer, porque entendemos el punto de la oposición de que la religión evidentemente es un alivio para muchas personas en sentido espiritual, entendemos que es mucho más eficaz para estas religiones si utilizan, digamos, un enfoque menos agresivo, en el sentido de que introducirse en la cultura, en la opinión pública, de forma que no sea perseguir a la gente por la calle dándoles folletos, visitar domicilios y ir a dar charlas obligatorias en colegios, que además, por cierto, la oposición rechaza y no menciona mucho los ejemplos de la línea dura porque evidentemente son difíciles de defender. Entendemos que si las religiones intentan introducirse, digamos, en el boca a boca, en la opinión pública, etc., de una forma menos agresiva, va a ser, aparte de gastar menos recursos, va a ser más efectiva para la opinión de la gente y de esta manera la gente que no tiene interés
y no son creyentes y no tienen ningún tipo de interés en esto, no van a estar recibiendo estos inputs constantemente, porque evidentemente desde el gobierno creemos que esto vulnera la privacidad de las personas, la privacidad y la libertad de las personas no creyentes o que no les interesa esto. Entonces, siguiendo la métrica que se estableció a partir del turno de la oposición, de que en qué mundo las personas, tanto creyentes como no creyentes, van a estar mejor, entendemos que la Iglesia tiene una forma más fácil y, digamos, menos agresiva de crecer en base a lo que defiende nuestra Cámara, y luego que las personas no creyentes van a tener, pues, una, ¿cómo diría?, existencia más tranquila si no le están constantemente rompiendo la cabeza. Sí, el point. ¿Las formas menos agresivas no entrarían también dentro de lo que es proselitismo religioso, blando al ser propaganda, solo que menos agresivo? Es que resulta que si una serie tiene un personaje religioso, es algo que a ti no te lo están yendo a buscar por la calle para dártelo. Es algo que tú eliges consumir en tu casa, en Netflix o lo que sea. Pongo el ejemplo de una serie, pero puede ser cualquier otra cosa. Sí. Los folletos que se mencionan también en el InfoSlide, folletos pegados en paredes tampoco te los va a poner nadie en la cara. Pero tío, no vamos al ejemplo más... O sea, vale, ok, pero existen más ejemplos en la InfoSlide, no sé. Bueno, en fin. Por cierto, sobre un punto que es un poco irrelevante, pero que hicisteis antes, que no haya charlas religiosas en los colegios públicos, necesito que me... una prueba de eso, porque yo no lo sé, y en la InfoSlide dicen charlas en colegios. Pero bueno, en fin, la hipotenusa. Hasta aquí mi intervención. Ganamos al gobierno. Vale, bueno, voy a empezar explicando nuestro caso y luego paso a hacer las comparativas con otros, ¿ok? Bien, nuestro caso se ha basado en explicarles que la religión es una ideología, luego entro sobre esto, luego les hemos caracterizado cómo son las democracias europeas, les hemos explicado que son sociedades avanzadas, que tenemos un status quo en el que valoramos muchísimo, con personas europeas que somos, la Carta Europea de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales. Existe una concepción social de que esto es algo importante y precisamente si hemos llegado a crear la Carta Europea de los Derechos Humanos es porque hemos vivido una evolución histórica que, a través de guerras, etc., que nos ha llevado a consensuar unos derechos fundamentales que jamás deben ser violados y que entendemos como europeos que esto debe ser así. ¿Ok? Vale. Y entendemos también que estas libertades se dan en nuestras sociedades en general. Existen casos un poco, digamos, marginales como Hungría, etc., por supuesto, donde se puede argumentar que a lo mejor hay libertades que se vulneran, pero esto no entra a debate. En general entendemos que las sociedades europeas son sociedades donde se respetan los derechos humanos. ¿Ok? Vale. Entonces, nuestra clave del debate es... poner esta medida implicaría que las personas religiosas se piensen que estamos violando su libertad de expresión. No entramos tanto a decir si lo estamos violando o no, lo que nos importa es que se piensan que lo estamos haciendo. Y entonces es cuando Moisés les explica por qué estas personas se van a pensar que esto es un atentado contra su libertad de expresión. Bueno, ¿cómo se lo explica? Se lo explica porque estas personas tienen una intención de salvar a los demás. Yo creo en mi Dios y pienso que los demás también deberían creer en este Dios porque es su salvación, si no van a ir al infierno. Esto, la mayoría de religiones, o al menos las religiones mayoritarias, se basan en esto y por esto yo tengo un afán de salvar a los demás y de difundir mis ideas. Si yo ahora les digo, tú no vas a poder difundir tus ideas, tú no vas a poder darle un folleto a alguien por la calle y explicarle por qué debería creer en Dios. Si tú no puedes difundir tus ideas, estoy violando, o ellos lo ven así al menos, ellos entenderán que estoy violando su libertad de expresión. Por esto mecanizamos que ellos van a entenderlo así y entonces ahí es donde nuestra clave, nuestra argumentación se centra. Además, nosotros les explicamos también que el Estado... Bueno, ¿cuáles serían los efectos de hacer esta prohibición? Les hablamos sobre estos efectos súper negativos sobre las personas religiosas, pero además les explicamos por qué nos dan un poco igual las personas que no son religiosas. Porque a mí, si pongo en una balanza el hecho de que yo sienta que me están literalmente violando mi libertad de expresión y, por el otro lado, que me dan un folleto por la calle o a lo mejor los domingos a la hora de la siesta me vienen a petar en la puerta, hombre, pues un impacto es claramente mucho peor que el otro, ¿no? Poniendo en una balanza, entendemos que la libertad de expresión y el sentimiento de violación de estas personas es muchísimo más importante que el hecho de que me den el coñazo por la tarde. Y, vale, nosotros les explicamos esto y además también les
les dejamos caer, esto no se lo hemos evidenciado mucho porque no tenemos tiempo, pero sí que les dejamos caer que en esta concepción social que tenemos de los derechos humanos sí que puede haber personas entre la sociedad en general que tampoco están tan en contra de esta propaganda. Es decir, no hay un consenso de vamos a prohibir esta propaganda entre las personas no religiosas. Y muchas personas podrán entender que esto es malo, que no deberíamos, que aunque me den el coñazo, tampoco debería yo ir a prohibirles que me hagan esto. Luego, también les trajimos el argumento sobre deberes del Estado. ¿Quién va a hacer la prohibición? Si lo hacen los gobiernos del Estado, que es poco probable que suceda porque hay 200 estados distintos en la Unión Europea, incluso aunque pase esto, es que entendemos que el Estado tiene el deber de defender estos derechos y no prohibirlos. El Estado no se puede meter a legislar en estas cosas. Y si lo hace la Unión Europea es que también horroroso, porque la Unión Europea jamás regula sobre estos temas y se vería como un atentado a la soberanía nacional, que es que, vamos, sería una puta locura, sinceramente. En plan, no tiene ningún sentido eso. Vale, ahora, ¿supoi de altas? Vale, ya que vuestro caso se basa exclusivamente en derechos, ¿no consideras que si yo no estoy interesada y me envías cartas a casa y encima me quieres visitar a domicilio, violas el derecho a mi 5 segundos de intimidad? pollo. Vale, creo que se ha entendido la idea. Básicamente, mirad, esto lo hacemos en la comparativa que empiezo ahora. Vale, ¿cuál es la comparativa? ¿Cómo nos comparamos con la Cámara Alta de Gobierno? Bien, ellos nos vienen a decir que en nuestro mundo que en su mundo somos más libres porque nadie me influye. Y entonces aquí vemos problemas gravísimos, es decir, con su argumentación. Bien, nunca jamás acabamos de entender por qué motivo se viola mi capacidad de valoración. Nosotros somos personas que tenemos un criterio propio y por mucho que tú me digas que el cielo es azul, que el cielo es rosa, pues no me lo voy a pensar, yo pienso. Es decir, en general la gente piensa, no van a influirme por decirme cree en Alá. Es que es como un mecanismo que jamás nos acaban de explicar. Y por encima, bueno, incluso aunque comprásemos que, vale, me van a decir algo y yo me lo voy a creer a la primera, es que aún así yo no puedo vivir en un mundo en el que nadie me influya. Esto es imposible, yo me relaciono, soy un ser social. Es decir, si yo hablo con alguien, pues me va a expresar sus ideas más o menos y luego ya juzgaré y ya decidiré por mi cuenta. Entonces, es imposible no verme influenciado por la sociedad en general. Y sería mucho peor intentar no verme influenciado, porque es vivir en una burbuja. En plan, me quedo en mi casa y no salgo nunca. No, es que simplemente es un caso que se cae por sí solo. Y entonces después llega Cámara Baja de Gobierno y entonces lo que nos dice es mejor que la Iglesia no haga propaganda y asumen que esto implica que sea bueno prohibirla. Básicamente lo que nos hablan es la propaganda religiosa es poco eficaz, la Iglesia me interesa más que la Iglesia sea moderna para hacer que se unan más personas a mi causa, etc, etc. Bien, esto no es exclusivo de nuestra Cámara porque nosotros no estamos diciendo que sea buena la propaganda religiosa, nos puede parecer un coñazo, pero el tema es que decimos que es malo prohibirla. Es malo prohibirla por este efecto negativo clarísimo sobre las personas religiosas que van a sentir que se violan sus derechos fundamentales. Ok, entonces ganamos a nuestra Cámara opuesta porque en su caso no es exclusivo. También se aplica en nuestro mundo, pero no tenemos sus desventajas. Es decir, nosotros estamos a favor de que la Iglesia sea muy moderna y sea súper guay y que capte adeptos, ok. Pero es que me da igual, en plan, se sigue aplicando en mi mundo, pero no lo prohíbo. Así que me da igual. Vale, ¿y cómo nos diferenciamos de Cámara Alta de Gobierno? Compramos todos sus argumentos, pero son menos relevantes porque caen un poco en la interpretación de que la moción de Cámara Baja de Gobierno, que es que nos explican por qué la Iglesia se adapta y por qué es importante la Iglesia, la religión, etc. Pero es que no nos hablan de los efectos de esta prohibición y, por tanto, no nos explican por qué va a ser negativa. Y nosotros les traemos clarísimamente los impactos sobre personas religiosas que van a ser horribles cuando ponemos en una balanza los efectos en general sobre la sociedad, que tampoco son muy malos, y los efectos sobre estas personas. Gracias. Gracias por esta maravillosa final. El panel de jueces nos vamos a deliberar.